mesa es el de alimentación, seguridad alimentaria y desigualdad. En el PUED, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, existen diferentes líneas de trabajo y una de ellas está siguiendo programas de política pública, y uno de los programas más emblemáticos que inició a principios del año pasado es el de la Cruzada Nacional contra el Hambre, tema que han estado investigando las dos ponentes que harán uso de la palabra para iniciar estas mesas. Se trata de un programa que ha estado en transformación a pesar de que inició apenas en enero del año pasado, y el análisis que ellas han realizado y que nos van a presentar enseguida cobra mucha importancia, porque siendo este el programa quizá más conocido, el programa emblemático de la política social de la actualidad, ha sido también uno de los programas más evaluados desde su origen, o evaluados casi al iniciar, y ellas han sido no solamente analistas con un enfoque muy académico del tema, sino también participantes en los trabajos externos de evaluación. Va a iniciar exponiendo la doctora Ilian Yachine, que es doctora por el Colegio de México, maestra en política comparada por la London y también maestra en estudios del desarrollo por Sussex. Sus áreas de trabajo son desarrollo y política social, diseño y evaluación de programas sociales, desigualdad, movilidad social y pobreza. Y también Ilian ha sido profesora en el Colmex, en el CIDE, también en la Universidad Nacional, y participa muy activamente en programas de evaluación de política, y además ha tenido experiencia como servidora pública y ha vivido estos programas desde perspectivas muy diferentes. Para no interrumpir su presentación, presento de una vez a Sara María Ochoa, que va a exponer junto con Ilian el trabajo que han presentado a este diálogo. Ella es doctora en Sociología por el Colegio de México, economista por la Universidad de Sinaloa y maestra en Economía por el CIDE, y trabaja principalmente en mercados de trabajo, pobreza, vulnerabilidad y política social. Ella es actualmente profesora de la Facultad de Economía de la UNAM, pero también ha sido profesora en el CIDE y ha trabajado en instituciones como el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Les damos entonces la palabra y posteriormente presentaré a los comentaristas. Adelante, Ilian. Buenas tardes y muchas gracias por la posibilidad de presentar aquí en este foro, que es un foro muy importante para el PUED, algunas de las reflexiones que hemos hecho a partir de un análisis, como ya dijo Enrique, de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Este es un trabajo que hemos elaborado conjuntamente Sara y yo, que estamos en la mesa, y Citlali Hernández, que nos acompaña de aquel lado, entonces que estaríamos presentando digamos que a nombre de todo el equipo, y también del equipo que ha colaborado con nosotras, que es un equipo bastante amplio en los distintos ejercicios de evaluación de la Cruzada contra el Hambre. Bueno, como pueden ver, lo que vamos a presentar ahora son algunos de los retos que consideramos nosotros de la Cruzada contra el Hambre, vista esta o analizada desde un enfoque de seguridad alimentaria. Y vamos a dividir la presentación en estos 8 grandes temas. Vamos a tratar de ir muy rápido y de ser bastante concisas en cada uno de ellos. Una breve introducción, una descripción del marco analítico que vamos a utilizar, algunos datos de diagnóstico sobre cuál es la situación de la inseguridad alimentaria en México, una descripción muy general de cuál es la estrategia o el modelo de intervención de la Cruzada Nacional contra el Hambre,
Y después son 3 apartados más de tipo analítico en donde tratamos de identificar o de hacer un análisis puntual sobre algunos aspectos que consideramos relevantes en términos del diseño, de la instrumentación y de la evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y vamos a cerrar con algunas reflexiones finales. Ay, perdón, no acabo de agarrarle esto. La pregunta central con la cual nosotros abordamos la elaboración de esta ponencia es si la Cruzada contra el Hambre, en su diseño, en su instrumentación, en su evaluación, contempla los elementos que serían necesarios para garantizar la seguridad alimentaria de la población mexicana, ¿no? Entonces es una pregunta bastante amplia que vamos a yo creo que responder ahora de forma quizá parcial, con algunas reflexiones iniciales de lo que hemos estado nosotros analizando. Entonces estaríamos usando como marco analítico el enfoque de seguridad alimentaria y enfocándonos en estos 3 grandes ejes: el diseño, la instrumentación y la evaluación de la Cruzada. Y hemos elaborado este análisis a partir de un conjunto de fuentes de información públicas. Lo que estamos presentando aquí se basa en fuentes de información públicas sobre la Cruzada o documentos internacionales de organismos internacionales, académicos, también documentos oficiales, ¿no?, de distintas secretarías de Estado, información que se tiene disponible sobre evaluaciones de los programas participantes de la Cruzada. Entonces, básicamente esto es un análisis que hicimos con base en una revisión de gabinete de un conjunto de información que está disponible para el análisis público. Y nada más para introducir de manera muy breve cuál es la mirada desde la cual estamos observando la Cruzada. Ponemos aquí la definición que se tiene por parte de la FAO de lo que es la seguridad alimentaria. Y dice la FAO que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Y la FAO identifica 4 dimensiones que son dimensiones esenciales que se deben de considerar y satisfacer para poder dar pie a la seguridad alimentaria, que estas son las dimensiones de disponibilidad física de los alimentos, también la estabilidad a lo largo del tiempo en las distintas dimensiones, la dimensión de acceso económico y físico de los alimentos por parte de la población y otra dimensión relacionada con la utilización de los alimentos. En el caso de la disponibilidad tiene que ver con el hecho de que existan alimentos disponibles para la población. El acceso económico físico tiene que ver con que la población pueda acceder a esos alimentos que están disponibles. La utilización tiene que ver con cómo los individuos pueden absorber esos alimentos en su dieta y transformarlos en los nutrientes necesarios en el aprovechamiento por parte del organismo. Y la estabilidad tiene que ver con la posibilidad de que tanto la disponibilidad como el acceso físico y económico sean constantes a lo largo del tiempo y que no se vean afectados por fluctuaciones que pueden tener que ver con choques climáticos o otro tipo de choques económicos también, por ejemplo. Y algo que nos interesa señalar y que es importante para nuestro argumento es, como sabemos, la Cruzada se plantea como una estrategia contra el hambre, pero cuando uno revisa los textos que dan pie formalmente a esta estrategia, hay una mención a otros conceptos más amplios como son, por ejemplo, el derecho a la alimentación o la propia seguridad alimentaria. Con este diagrama lo que queremos dejar ver es que el hambre podría considerarse como un subconjunto de una problemática más amplia que tiene que ver con la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. Y que si bien se relaciona estrechamente con la pobreza extrema, no es solamente la población en pobreza extrema la que experimenta hambre o inseguridad alimentaria, ¿no?, sino que la problemática es más amplia. Ahora, algunos datos sobre la situación de la seguridad o inseguridad alimentaria en México. Podemos observar en esta gráfica los datos proporcionados o elaborados por el Coneval del porcentaje de la población en el país en este periodo 2008-2012 que está por debajo de la línea de bienestar mínimo y que básicamente quiere decir aquella población en el país
que no tiene el ingreso suficiente para adquirir una canasta básica alimentaria. Y vemos cómo es una quinta parte de la población del país en el 2012 está en esta situación y que este porcentaje se incrementó respecto al 2008, ¿no? También relacionado con la crisis financiera y económica. Entonces vemos aquí tanto una problemática de acceso a los alimentos como una problemática relacionada con la estabilidad. Aquí lo que podemos ver es que esta problemática se agudiza, ¿no? O es más crítica para los deciles de la población con menores ingresos, dado que en estos deciles el porcentaje del ingreso que se destina a los alimentos es mayor. Entonces, ante una escalada en el precio de los alimentos o ante una reducción en el ingreso de estos hogares, pues las consecuencias sobre su acceso a la alimentación son más agudas. Y podemos ver también otros rasgos que caracterizan a nuestro país en términos de las distintas dimensiones de la seguridad alimentaria. En primer lugar, podemos decir que el acceso físico a los alimentos es afectado por un conjunto de desigualdades que se expresan, por ejemplo, en una distribución asimétrica en términos de las vías de comunicación que hay en el país, del transporte que existe para transportar mercancías y de la infraestructura de almacenamiento. Entonces vemos, por ejemplo, que este desarrollo está concentrado principalmente en los estados del norte en comparación con los del sur, en donde hay una mayor concentración de localidades de alta y muy alta marginación, hablando, ¿no? Conectándonos con el tema de la ponencia anterior, y que en este sentido el acceso físico a los alimentos se ve más limitado por estas condiciones estructurales para esta población en donde no se ha dado el mismo nivel de desarrollo. En términos de la dimensión de utilización de los alimentos, también podríamos decir que son las situaciones más críticas en este tipo de localidades de alta y muy alta marginación y también entre los hogares que podríamos identificar como en condición de pobreza o de pobreza extrema, que tiene que ver esto con la precaria calidad de la vivienda, de los servicios que están disponibles en la vivienda y por la carencia, por ejemplo, al acceso a los servicios de salud. Y sabemos también, ¿no?, por todo el diagnóstico que existe, que esta situación genera consecuencias importantes en primera instancia sobre la salud, ¿no?, distintas condiciones de salud de la población que también se traducen, por ejemplo, en el caso de las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas son también factores que aumentan la probabilidad de que los niños tengan mayores niveles de desnutrición. Y finalmente, en términos de la disponibilidad de alimentos, también es una problemática importante que está afectada por la situación que se vive actualmente en el campo mexicano, que entre otras cosas se caracteriza por una baja productividad, una baja inversión, bajo crecimiento, ¿no?, del sector agrícola, y también por otro elemento que la cruzada retoma, que es la pérdida de alimentos post cosecha y la merma. Y para cerrar este diagnóstico, otro dato que es también importante para el análisis de la cruzada, que es el dato que también provee Coneval, uno de sus indicadores que busca precisamente relacionarse con la inseguridad alimentaria y que es el porcentaje de la población que presenta carencia de acceso a la alimentación. Y vemos con los datos de Coneval que en el 2012 había cerca de una cuarta parte de la población en México, que son alrededor de 27 millones de personas, que experimentaban esta carencia a la alimentación. Y vemos aquí también los datos que esta es mayor, ¿no? Este porcentaje se incrementa cuando hablamos de la población indígena y también en el sector rural. Entonces también estos son indicadores claros de cómo en la inseguridad alimentaria se expresan también estas desigualdades sociales que tenemos en el país. Y finalmente también en términos de algunos indicadores de desnutrición se ha observado una mejora a lo largo del tiempo en ellos. Sin embargo, todavía esta mejoría no ha llegado al nivel que sería deseable y sobre todo este es el caso para el indicador de desnutrición crónica, que está en una tasa de alrededor de 13%, 13.6%, que es una tasa muy por arriba de la que sería aceptable. Y bueno, quisimos dar este diagnóstico como para dejar asentado cuál es el nivel de la problemática de la inseguridad alimentaria en México y quiénes son
los sectores de la población que la experimentan, y para poder tener eso como, digamos, como base para poder analizar la cruzada y su potencial para resolver esta problemática. Y aquí una breve descripción de la cruzada, que como ya me mencionaba Enrique previamente, es una estrategia que quizás es la estrategia más emblemática en el ámbito de lo social del actual gobierno federal, que inició el año pasado a partir de la promulgación de un decreto presidencial en enero de 2013, en el cual se creó un sistema que se llama el SINAMBRE, es un sistema o una estructura institucional para operar la Cruzada Nacional contra el Hambre, y se establecieron ahí también los objetivos que seguiría la cruzada, y también se definió cuál sería su población objetivo y el conjunto de programas que estarían integrando esta estrategia. Y algo que también mencionó Enrique y que es importante hacer notar es que si bien en ese decreto se establecían un conjunto de características de la cruzada, algunas de esas características han ido cambiando a lo largo de este año y medio o poco más que la estrategia lleva operando. Y esos cambios se plasmaron más recientemente en abril de este año en el Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018, que es uno de los instrumentos diversos de planeación que se dieron a conocer este año, alineados al Plan Nacional de Desarrollo. Y en este Programa Nacional México Sin Hambre se hicieron modificaciones a los objetivos de la cruzada, se establecieron las estrategias y líneas de acción que se seguirían, y también se identificaron un nuevo conjunto de programas que estarían vinculados a la cruzada, y que en algún sentido o en cierta parte coinciden con los que se habían establecido previamente, pero en otra parte son programas nuevos. Se establece en ambos instrumentos, tanto en el decreto como en el programa Sin Hambre, que la cruzada va a atender una población objetivo muy concreta, que son lo que ellos han denominado, ¿no? Se acuñó un término para la población objetivo de la cruzada, que son los pobres extremos alimentarios, y que son aquellos hogares en condiciones de pobreza extrema, según la definición de Coneval, pero que entre una de sus tres carencias tienen la carencia por acceso a la alimentación o a los alimentos. Entonces, esta es la población objetivo de la cruzada, que consta, con datos de 2012, de 7.01 millones de personas, que como con los datos que vimos previamente, si lo comparamos, representan una cuarta parte de la población con carencia alimentaria. La cruzada empezó con una cobertura en 400 municipios del país. El año pasado, este año se amplió en 612 municipios, en 612 municipios para sumar 1012, y la idea es que el próximo año expanda su cobertura a todos los municipios del país. Y en la cruzada actualmente, con las modificaciones que ha tenido, establece 6 objetivos, ustedes los pueden ver ahí, no me quiero detener mucho en ellos, solo mencionar, uno está relacionado con la reducción del hambre, el otro con reducción de la desnutrición. En el primero de los casos, el objetivo relacionado con hambre no es una reducción solamente, sino que se plantea la erradicación del hambre definida como la población en pobreza extrema alimentaria. En segundo lugar, la disminución de la desnutrición. El tercer objetivo tiene que ver con el aumento en la producción de alimentos y el ingreso de pequeños campesinos. El cuarto, con minimizar la pérdida post cosecha. El quinto, que es un objetivo nuevo que no estaba inicialmente dentro de la cruzada y se agregó recientemente, es la promoción del desarrollo económico y del empleo. Y por último, la promoción de la participación comunitaria. Y brevemente, ¿cuál es el modelo de intervención que plantea la cruzada? Este no es un programa, y eso es importante dejarlo en claro, es una estrategia que conjuga las acciones de un conjunto bastante amplio de programas que ahorita, en este momento, son 55, ¿no? Como les dije previamente, ha habido algunas modificaciones, y que busca que haya concurrencia entre estos 55 programas federales y distintos programas estatales y municipales en un espacio territorial. Que inicialmente se selecciona mediante la selección de municipios, pero que tendrían que concurrir a nivel también de las localidades específicas. Casi todos los programas que están dentro de la cruzada, con excepción de uno, son programas que ya existían,
Solamente se creó un programa nuevo en esta administración para ser parte de la cruzada, que es el programa de comedores comunitarios, y el resto de los programas pertenecen a un conjunto amplio de secretarías de Estado. Algunas de las principales las ven ustedes ahí, lo cual implica necesariamente que se requieren de mecanismos de coordinación interinstitucional tanto entre las distintas secretarías federales como entre los distintos niveles de gobierno. Y para ello se crearon estas distintas instancias de coordinación que conforman el sistema Sin Hambre, y que son instancias para la coordinación a nivel federal entre los niveles de gobierno y para la participación de distintas maneras por parte de la sociedad, con un énfasis sobre todo en el nivel comunitario mediante la creación de comités comunitarios. La cifra que manejan hasta ahora es que se han creado 60,000 comités en el último año y medio a nivel comunitario como instancias de participación por parte de la población. Y otro elemento que es muy importante señalar es que, dado que esta estrategia es la conjunción de todas esas acciones, el presupuesto que maneja es el presupuesto de esos programas que se incluyen dentro de la cruzada. O sea, la cruzada no tiene un presupuesto propio asignado para tareas de coordinación o otro tipo de tareas que se requieran para su implementación, sino que depende por completo del presupuesto que le fue asignado a sus programas participantes. Y otro de los elementos que queríamos destacar es el modelo de evaluación que se ha seguido para la cruzada. Decía también Enrique que ha sido una de las estrategias más evaluadas desde su inicio, y en realidad es verdad que ha habido un interés importante por parte del Coneval de evaluar desde un principio esta estrategia, dado que la importancia que tiene en el marco de la política social nacional. Y desde el año pasado, desde el inicio de la cruzada, Coneval planteó un programa de evaluación para varios años. Es un programa que va de 2013 a 2018 o 19, en donde hay un conjunto de evaluaciones programadas, secuenciadas, de distinto tipo, que incluyen evaluaciones de diseño, evaluación de resultados intermedios, un análisis específico del programa de comedores comunitarios, que como les decía es el único programa nuevo que se ha creado en el marco de la cruzada, un análisis también de la coordinación interinstitucional e intergubernamental, un análisis de la participación social y una evaluación de impacto. Y hasta la fecha lo que se ha elaborado ya y concluido, y eso fue el año pasado, fue la evaluación de diseño, y con base en esa evaluación el Coneval emitió en octubre del año pasado un informe de evaluación en donde hacía una serie de recomendaciones a la cruzada respecto a retos o áreas de mejora que se tenían que considerar para fortalecer el diseño de la cruzada. En este año están en marcha tanto la evaluación de resultados intermedios como la evaluación del programa de comedores comunitarios y algunos avances de las evaluaciones de coordinación interinstitucional y de participación social. Y son trabajos que están en curso y cuyos resultados se darán a conocer hacia fines de este año. Y le dejaría aquí la palabra a Sara para que ella continúe con la parte más analítica. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Bueno, yo continúo en este momento, digamos, resaltando algunos aspectos que consideramos relevantes de distintas etapas de la cruzada contra el hambre, ¿no? Como decíamos en un principio, vamos a tomar como referencia la política pública, el ciclo de política pública, desde el diseño, resaltando algunos elementos, posteriormente algunos elementos de instrumentación y otros de la evaluación, ¿no? Hay que recordar que este análisis se hace únicamente con la información pública que está disponible hasta el momento y que hay que decir que no es una información muy abundante, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones el análisis se tiene que restringir a cuestiones pues mucho más formales que sin duda van a merecer una mayor profundización más adelante, ¿no? Pero digamos que en este momento es un poco el punto hasta el que podemos llegar, ¿no? En el análisis. Ahora,
Un aspecto que también quisimos hacer es retomar, digamos, qué decía la bibliografía especializada al respecto de qué debería contener una estrategia de seguridad alimentaria. En particular retomamos un documento del High Level Panel of Experts, o sea, del panel de alto nivel de expertos sobre cuestiones de seguridad alimentaria y nutrición de la ONU, que hace un análisis de qué debería contener, ¿no?, una estrategia de seguridad alimentaria. Y un aspecto muy importante además es que una estrategia que esté focalizada hacia la atención de esta problemática entre población en pobreza extrema, ¿no? Entonces, en este cuadro, en la parte de la izquierda, vemos las recomendaciones de este panel de expertos, y en el segundo, un poco lo que identificamos que tiene o no tiene la Cruzada Nacional contra el Hambre con base en los elementos que Iliana acaba de presentar. Entonces, en un primer momento, lo que tenemos es que se recomienda que haya un marco normativo, ¿no?, que sustente la creación de una estrategia integral orientada a lograr la seguridad alimentaria. Y que esté basado en un enfoque de derechos. Si nosotros revisamos lo que es el decreto de creación, efectivamente sí hay referencias tanto al derecho a la alimentación como a la seguridad alimentaria. No obstante, rápidamente en ese mismo decreto se acota la problemática de atención únicamente a la población que está en pobreza extrema. Y más adelante señalaremos un poco por qué creemos que esto puede ser problemático, si bien justificable, evidentemente, focalizar en primera instancia en esta población. Por otro lado, también se recomienda que sea un sistema, una estructura institucional que coordine a las distintas secretarías, a los distintos niveles de gobierno. Y en ese sentido también creemos que la Cruzada Nacional contra el Hambre sí se hace un esfuerzo importante de crear esta estructura, el sistema, ¿no?, el Sin Hambre, que justamente lo que busca es crear distintas instancias de coordinación, tanto a nivel federal entre secretarías, pero también en los niveles estatales y municipales, ¿no? Hay consejos a nivel estatal y municipal, por ejemplo, que replican, ¿no?, la estructura de coordinación a nivel federal. Sin embargo, también evidentemente hay algunos aspectos a considerar sobre qué posibilidad existe de que esta estrategia y